Bueno, lo que vamos a ver ahora es una aplicación de lo que hemos estado viendo en las últimas clases, que sería una forma de interpretar, de utilizar la herramienta importante que son las interrupciones, que es las tareas y más que nada con restricciones temporales. ¿eh? Eh, con restricciones temporales. Ahí en la clase de hoy vamos a hacer un panorama, una introducción a lo que es los sistemas de multitarea, sistemas de tiempo real, a los fines de genérico, digamos, informativo, para que tengan una idea de qué es lo que es. Nosotros nos vamos a limitar a sistemas muy simples, eh, pero que van a cumplir una función importante para resolver muchas situaciones de tiempo real, ¿no? Bien, entonces vamos a arrancar un poco con eso. Muchas de las cosas son conceptuales, o sea, es nada más que a nivel informativo, y después vamos a terminar con un ejemplo muy simple donde vamos a ver el concepto de la aplicación de tarea, que es un ejemplo simple de un dual monoestable que es conveniente entenderlo bien, cómo funciona, así que para eso fue tomado hace unos años en un parcial y entender bien su funcionamiento, porque ejercicios como esos son los que se toman en el parcial de la parte de interrupción. Entonces, dentro de todas las tareas, lo que se llama tareas, son una tarea, es un fragmento de programa que realiza una determinada función. Tenemos sistemas de control, sistemas con restricciones temporales, sistemas de control, sistemas multimedia, videojuegos, esos tienen restricciones temporales, o sea, requieren tiempos de respuesta de la CPU y de todo el sistema, en conjunción con los periféricos. Ahora, hay sistemas sin restricciones temporales, como son las aplicaciones en la ofimática. O sea, si estoy haciendo una nota o haciendo un cálculo en una planilla de cálculo, entonces puedo levantarme, puedo dejar de hacerlo y, eh, y después volver. O sea, no hay restricciones temporales, no hay exigencias de tiempo. ¿eh? Entonces, los que manejan, digamos, la CPU son los sistemas operativos. En el caso de las aplicaciones de la ofimática, son el Windows, el Linux o el Mac para las Macintosh. Y también tenemos aplicaciones de multimedia y videojuegos que son sistemas de tiempo real no estrictos. O sea, es un real tiempo, son sistemas de real tiempo suave, soft real tiempo. Y también tenemos aplicaciones de control que son de tiempo real estricto, donde la respuesta del sistema de control es exigente en un momento determinado. ¿Qué es lo que es un sistema de tiempo real? Un sistema informático de tiempo real es aquel que lo correcto del resultado depende tanto de la validez algebraica y lógica como del instante en que se produce. O sea, eh, llevado esto a una aplicación práctica, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, que la cantidad de combustible que debe inyectar un sistema de inyección en un motor de explosión, la cantidad de combustible es importante,
pero es más importante el instante lo debe introducir, se debe abrir el inyector, ¿no? O sea que el instante en que se produce, a lo mejor si se ingresa un poquito menos de combustible, si la cantidad, la parte cuantitativa es un poco más chica o más grande, no va a notarse en el andar del automóvil, y sí se va a notar si la entrada de combustible se produce en un momento que no es el que corresponde. Entonces, ese es un sistema de tiempo real. O sea, es muy importante que la respuesta del sistema se produzca en el momento adecuado. Entonces, el sistema de tiempo real requiere una velocidad de respuesta y un determinismo. O sea, creo que el determinismo es una respuesta en un tiempo acotado. Saber en cuánto tiempo va a tardar el sistema en darnos una determinada respuesta. Que sería esto que está expresado aquí. Un sistema de control de tiempo real no tiene que ser un sistema que se ejecute rápidamente. En el caso del motor sí, pero si un sistema de control de tiempo real para una caldera no requerirá mucha velocidad. Entonces, la velocidad del sistema de control de tiempo real va a depender de la velocidad de la constante de tiempo de la planta que interactúa. Los sistemas de tiempo real, de sistemas embebidos, tienen la particularidad que los recursos son muy limitados si los comparamos con los de una computadora o una PC. Por eso es que los sistemas operativos que realizan estas tareas no son tan complejos a los fines de que no ocupen tanta memoria y que también sean rápidos en su ejecución, ¿no? O sea, ¿está bien? O sea, que ejecuten las funciones en el momento determinado. El sistema operativo, de cualquier sistema operativo que ustedes vieron en Informática 1, Computación 1, es un conjunto de OS, Linux o Windows y otros más. Hay un sistema operativo de tiempo real, el SQ, ¿cómo se llamaba, Eugenio? ¿Y cuál? ¿El Unix puede ser? El de Unix, ¿cuál es El sistema operativo de PC tenés todo lo que es basado en Linux y de ahí salió QNX, que es Unix, que es para sistema QNX, sí. QNX, es un sistema operativo de tiempo real. Es un conjunto, en general todos los sistemas operativos son un conjunto de programas que gestionan los recursos de hardware disponibles del programa, disponibles al programador, que son el tiempo del procesador y la memoria. La gestión de tiempo le permite al programador escribir sus programas como si cada uno fuera un único, el único que utiliza la CPU. Esto, la división en tareas, es un poco lo que hicimos en el ejemplo ese que contábamos los pulsos cardíacos, los pulsos respiratorios. O sea, cuando hicimos la rutina de servicio, los pulsos cardíacos, y en la rutina de servicio a eso no le interesaba, del pulso cardíaco no le interesaba qué pasaba con la temperatura, con la presión, ni con el pulso respiratorio, solamente cada vez que entraba incrementaba el contador de pulso cardíaco. Entonces, cada subprograma como si fuera lo único que hace la CPU, cosa que no ocurre así. Una parte del sistema operativo se encarga de asignar tiempo de ejecución a todos los programas. O sea, el sistema operativo de tiempo real de esto se encarga de distribuir los recursos, CPU y memoria, entre las distintas tareas. Esos subprogramas son los que se llaman tareas, task. Una tarea es una secuencia, ya lo hemos definido recién, una secuencia de instrucciones que realiza alguna acción. Por ejemplo, una tarea era contar los pulsos cardíacos. Otra tarea era contar los pulsos respiratorios. Con esto se logra la ilusión de que
múltiples programas se ejecutan simultáneamente, o sea, que está contando, o sea, hay que estar ejecutándose un programa que contaba los pulsos respiratorios y otro que contaba los pulsos cardíacos, y sin embargo, tenemos una sola CPU, un solo núcleo, y de alguna manera se distribuyen la tarea, ¿está bien? Esto es un caso común en los sistemas embebidos, que son estos sistemas dedicados en base a microprocesadores o microcontroladores. El encargado de la gestión, de gestionar el sistema operativo, de la gestión de las tareas del sistema operativo, una parte del sistema operativo que se encarga de distribuir los recursos, la memoria y la CPU, es el llamado scheduler o programador de tareas, o también llamado árbitro multitarea. Su función es determinar qué tarea se debe estar en ejecución en cada momento. Ante la ocurrencia de ciertos eventos, revisa si la tarea de ejecución debe reemplazarse por alguna otra tarea. O sea, si viene un poco esto relacionado al concepto de prioridad que habíamos estado viendo en la clase anterior, ¿no? O sea, cuando se produce una interrupción, un pedido, un evento, entonces el scheduler cuando tengo un sistema operativo, se encarga de ver si alguno de esos tareas relacionadas con el evento que se ha producido tiene mayor prioridad que la tarea que se está realizando. Si es así, esa tarea deberá tomar el control de la CPU. A este reemplazo se le llama cambio de contexto de ejecución. El contexto de ejecución es un conjunto de recursos que definen el estado de ejecución de la tarea. El contador de programa, el stack pointer, los registros de CPU y hasta el contenido de la pila de la tarea en ejecución. O sea, en principio, en los sistemas operativos de tiempo real bastante complejos, cada una de las tareas tiene su propia pila, y por eso salvaguarda su stack pointer. Y debe recargar el stack pointer para la otra tarea, el contador de programa para la otra tarea y los registros de CPU, como hemos visto en el caso de las interrupciones. Cuando el scheduler, que es el despachador, digamos, no el despachador, el distribuidor, el árbitro, determina que debe cambiarse de contexto de ejecución, o sea, que cambiar a otra tarea, invoca a otro componente del sistema operativo llamado el dispatcher, el despachador, para que guarde el contexto completo de esto que veníamos hablando, de la tarea actual, y lo reemplace por el de la tarea entrante. Para esto se requiere de disponer de suficiente memoria. O sea, si yo voy a usar un sistema operativo de tiempo real, requiero de un sistema que tenga bastante memoria para tener en cuenta todas estas situaciones, ¿no? Y demás. Bien. Un sistema operativo de tiempo real, un real-time operating system, es lo que se le llama un sistema operativo de tiempo real. Se emplean cuando hay que administrar varias tareas simultáneas con plazos o prescripciones de tiempos estrictos. Los tipos de tareas en una aplicación de tiempo real pueden ser variables, ¿no? En general se las puede agrupar en tres tipos o clasificar de tres maneras distintas. Tareas periódicas que atienden eventos que ocurren constantemente a una frecuencia determinada. Por ejemplo, destellar un LED, mostrar una variable, por ejemplo, tengo que tomar la temperatura de un determinado proceso cada un determinado tiempo, o generar un pulso de un determinado ancho. Son tareas que en general son tiempo dependientes.
Después hay otras tareas que son aperiódicas, o sea, que atienden eventos que son totalmente asincrónicos. Estas tareas normalmente están inactivas o bloqueadas o dormidas, también le llaman, mientras no ocurra el evento de interés. Puede ser, por ejemplo, una parada de emergencia o una señal de alarma de algún dispositivo. Y después están las otras tareas de procesamiento continuo, que en general son tareas que trabajan en régimen permanente. Por ejemplo, mostrar un buffer de recepción de datos en espera para procesar, actualizar un display. Estas tareas deben tener una menor prioridad que las otras, ya que de no ser así se podría impedir su ejecución. O sea, estas tareas de procesamiento continuo son las de menos, las que están corriendo continuamente, pero no tienen prioridad. O sea, cuando le va a llegar un determinado tiempo, ¿se acuerdan del minuto? Entonces va a venir la tarea periódica, la que tenga un tiempo dependiente, o cuando viene una acción asincrónica, algún evento de emergencia, va a producir una tarea periódica. En general, y simplificando un poco la cosa, las tareas pueden estar en dos distintos estados. El estado o la tarea está activa o está inactiva o suspendida. Algunos autores le llaman en estado dormido. Cada tarea deberá disponer de un indicador de estado, que es un flip-flop, que es el indicador de estado es el flip-flop de pedido de atención que poníamos cuando hacíamos el polling, o para detectar un pulso. ¿Se acuerdan en ese ejemplo de mapeado que vimos cuando vimos la clase de selector de dispositivos, que teníamos que detectar si había habido un pulso, o el flip-flop que usamos para en la clase pasada para las interrupciones, para detectar si el pulso que salía del teclado era de muy poca duración, entonces de alguna manera registraba o memorizaba ese flip-flop. O una bandera de ese mismo flip-flop, pues, también puede, el estado ese también puede estar dado por software, por una bandera que diga que la tarea está activa o inactiva. En casos más complejos se podría, que sí trabajan los sistemas operativos, no solo hay un indicador de la actividad, sino de cuál es el número de la prioridad de esa actividad. A los fines de que cuando tenga que el árbitro multitarea, el scheduler, tenga que determinar cuál tarea es la que se va a ejecutar, entonces vea cuál es de las que están la de más prioridad. ¿Por qué puede cambiar de estado una tarea? Las causas de las cambios de estado puede ser un evento externo, una señal que activa o desactiva una tarea puede activar a otra tarea, una tarea puede activar a otra tarea, puede ser que haya una tarea que realice una lectura de una determinada variable, una temperatura, una presión, hace un cálculo y luego debe activar una tarea de transmisión a un computador maestro. Entonces va, terminado el cálculo, va a activar la tarea de comunicación. La tarea puede finalizar por el fin de la tarea, porque terminó de cumplirse la tarea, o también en algunos sistemas operativos se le da una tajada de tiempo
time slide, se llamaban esos sistemas operativos, que le da un tiempo de ejecución a la tarea. Si no terminó, bueno, la deja inconclusa y después entra a competir nuevamente para continuar con esa tarea. O bien porque el sistema operativo hizo el cambio de contexto porque alguna situación particular, alguna decisión tomó ese sistema operativo. ¿Cuáles son las características de las tareas? Las tareas son que son tiempo dependientes, que son muchas de las que vamos a ver, van a disponer de un temporizador o un contador que le permite llevar el control de tiempos. Una interrupción es un evento que hace que una tarea de menor prioridad, background, sea suspendida, y otra de mayor prioridad, que es foreground, tome el control de la CPU. Este es el cambio de contexto que veníamos hablando. Ya sabemos lo que es la interrupción. Tenemos el concepto visto en clases anteriores. La prioridad de la tarea indica la importancia de la tarea respecto a las otras. Cambio de tarea se produce cuando una tarea es suspendida, otra continúa su ejecución. Es un cambio de contexto. Un retardo es la cantidad de tiempo que una tarea puede estar suspendida. Hay algunas tareas que no pueden estar suspendidas más de un cierto tiempo. Evento, como sabemos, es la ocurrencia de alguna tecla presionada, un error, etcétera, de algún acontecimiento externo. Las tareas se pueden comunicar entre ellas. En general, lo más común son banderas. Pueden actualizarse las variables, se pueden pasar variables de unas a otras, o mensajes, y también con semáforos. Los sistemas operativos más complejos usan la característica de los semáforos. Y también hay un timeout, que es el tiempo fuera, que es la cantidad de tiempo que una tarea puede esperar por un evento. O sea, cuando yo le mando un dato a un dispositivo periférico, que puede ser una impresora o una comunicación serie, y bueno, y esperaré un cierto tiempo que me dé la señal de conformidad de que ha recibido esa información, alguna información. Si no recibo esa respuesta pasado un cierto tiempo, entonces se manda una señal de alerta que es el timeout. Los estados de las tareas en un sistema operativo de tiempo real. Esto está esquematizado en este esquema. Aquí en este esquema están todas las tareas que están preparadas, listas o elegibles. O sea, los usa como sinónimos, se usan como sinónimos. Todas estas están listas para tomar el control de la CPU. Entonces, el scheduler analiza cuál es la prioridad, ¿está bien? También hay algunos árbitros de estos multitareas que analizan para igual prioridad si alguna tarea hace mucho tiempo que no se la atiende, cuánto tiempo pasó de la última vez, de manera de que no vaya a quedar una tarea de baja prioridad en la cola y nunca sea atendida. Hay varios algoritmos para optimizar la elección aquí de la prioridad, y uno es el nivel de prioridad y otro el tiempo que hace que esa tarea no fue utilizada. Entonces va a elegir una y esa va a pasar a ejecución. ¿Está bien? Esa ejecución, supongamos que termina la ejecución de la tarea y se pasa a un estado de espera, donde se queda, la tarea está esperando, queda suspendida y seguirá en este estado hasta que un evento ocurra.
Cuando apriete una tecla nuevamente, entonces esa tarea de leer el código del teclado de nuevo va a pasar aquí junto con estas otras a competir a ver para tomar el control de la CPU. También puede ser que la tarea que tomó el control de la CPU sea una de una tarea de tomar valores de algún sensor y, y verificar si está dentro de los límites. Y si estaba todo normal, entonces pasa a demorada. La tarea estaba en ejecución y fue suspendida hasta que dentro de un minuto o un segundo, depende de la constante de tiempo de la variable que está en ejecución, depende de la constante de tiempo, va a pasar de nuevo a competir con las otras para que esté, para tomar nuevamente la ejecución. También una tarea que ha estado en ejecución puede pasar a estar detenida, ¿eh? Y puede estar detenida indefinidamente y solamente es, digamos, reinicializada si el sistema operativo así lo dispone. Sería, por ejemplo, un sistema de alarma, alguna de ese tipo. Carlos. Sí. Sí, mira, podría algo que te quiero hacer hincapié en la diapositiva anterior, que es fundamental que se entienda el concepto, que ninguna tarea pasa directo a ejecución, sino que cualquier evento que se produce solamente va a pasar a la lista de espera. Nunca pasa directo a ejecución, lo dice el diagrama, pero hay que hacer hincapié, digamos, verbalmente, se los digo a los chicos, que se pone en la lista de espera. Aquí a competir con las otras. Exacto, y la prioridad que tendrá la lista y toda la cola que se arma, la determinará el sistema operativo. Pero nunca pasa a ejecución, primero va a pasar a la lista de espera. No. Este es el colador, digamos, el que va a determinar quién es la que pasa. Yo quería hacer énfasis en eso, más que nada. Listo, nada más. Y también una tarea de ejecución puede volver a estar aquí. En caso de que no esté terminada, también puede volver a estar preparada. Sí. Puede ser una... Si hay si la ejecución, si el sistema operativo determina que ocupó demasiado tiempo del CPU, entonces va a volver, la tarea es interrumpida y vuelve a estar a competir con las otras, ¿no? Sí. Bien, esto es más o menos lo que hemos estado hablando y esto son un poco las características de un sistema operativo de tiempo real, libre. Hay un sistema de tiempo real libre. Quizás vos manejás más el tema, Eugenio. Es de código abierto, no hay costo de implementación, está bastante comentado, muy sencillo de verificar cómo se hace su trabajo. No las características que dice, pero realmente no es tan sencillo. Es relativamente pasarlo a nuevas plataformas. O sea, esto quiere decir que está hecho para micros de 32 bits o micros de 8 bits, o sea, y se puede pasar de uno de 8 a uno de 16. Hay mucha documentación disponible. Hay un libro escrito por uno de los diseñadores, que es Richard Barry. Y estas son todas las características, ¿no? No sé si querés, está escrito en C. Dale vos. Sí, yo agrego ahí un poco de FreeRTO, que inicialmente de free no tenía nada, sino que Richard Barry lo tenía bastante, tenías que pagar. Después lo compró el MIT. Sí, porque aquí... Compró el MIT y lo liberó.
Y es verdad que no es tan sencillo utilizarlo porque hay que hacer lo que se le llama el porting. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema en alto nivel, sí, son todas funciones que hay que usar nada más, pero cuando uno quiere implementarlo en un micro en particular, tiene que tocar ciertas variables que son las que interactúan con el micro. Hay mucho hecho, pero si el micro tuyo no es muy conocido o algo, uno le tiene que hacer esa parte. Y ahí es a donde se complica. Pero el resto es usarlo con las funciones que te dice. Hay muchísima documentación. Y la mayoría de los fabricantes como Texas, Intel y, bueno, y todos los otros, ya han hecho ese porting que yo les digo. O sea que hay muchos micros que ya está implementado el FreeRTOS y viene con el paquete de instalación, por decir así. Nada más, Carlos. Sí, un poco aquí habla que hay una opción con soporte comercial, esa no es free, esa hay que pagar. Y hay una opción con certificación SIL 3 para sistema de emisión crítica, esa habrá que pagar más, supongo. Eh, en general es liviano en el tamaño del código y en el uso de RAM.